experto en temas jurídicos. Gracias por platicar con nosotros. Jorge, en medio de esta situación en donde hoy el legislativo se ve obligado a hablar y abordar estos temas finos de la reforma laboral, vale la pena dar el contexto. A ver, ¿qué es lo que tendrían que estar discutiendo y por qué se ven forzados en un corto plazo de tiempo a darle salida a este tema? En realidad no están forzados, Erika, y en realidad Sí. ya no se va a discutir, por lo menos en este periodo de sesión. Mira, se hace una reforma constitucional a la materia laboral, en donde se establecen una serie de lineamientos, como es el hecho de que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y se remite la competencia de los conflictos laborales al Poder Judicial. Se establece un Instituto Nacional de Conciliación para efecto de todos los procedimientos de arreglo pacífico de controversias entre capital y trabajo. Se establecen algunas regulaciones en relación a la huelga, en relación a los contratos colectivos y su titularidad, y eso queda plasmado en la Constitución, pero se establece la obligación de hacer las reformas necesarias a la Ley Federal del Trabajo y a las demás leyes que fuera necesario expedir, y esto finalmente concluía este plazo en febrero de este año. Sí. Lo que sucede es que se estaba discutiendo en el Senado de la República una iniciativa presentada por los senadores Isaías González y Tereso Medina, que son senadores del sector obrero. Presentan esta iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, y en eso se encontraba cuando llega el mes de febrero y no había sido aprobada. En el contexto del proceso electoral, en el contexto de un amparo promovido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados para tratar de forzar los plazos de la legislación, lo que tenemos es que el domingo pasado, Carlos Aceves del Olmo, que es el líder máximo de la CTM y que además es legislador, planteó que definitivamente la reforma laboral estaba muerta, que Tereso Medina y que Isaías González estaban impulsando una ley que no favorecía en nada los derechos de los trabajadores, que era regresiva, que vulneraba lo que debe de ser los principios de justicia social, y que por lo tanto la reforma estaba muerta y por lo menos en este periodo de sesiones no se iba a discutir, y que además Tereso Medina, que es miembro de la CTM, iba a ser expulsado e iba a ser enjuiciado por sus pares. Ese es el contexto, Erika, y por lo tanto en ese contexto sí te puedo decir que no habrá reforma laboral legal pronto. Pero a ver, varios aspectos, licenciado. Primero, y me quiero remitir a ello, ¿por qué hay tanta discusión? ¿Por qué se dice y por qué se teme que esta modificación pueda vulnerar los derechos de los trabajadores? Es decir, ¿sobre qué temas en particular va? ¿Qué temas toca que tienen hoy tan preocupado este sector? Básicamente son dos. La parte perdón, básicamente son tres. La parte de la justicia laboral a los tribunales parece que no Sí. les ha preocupado mucho. Realmente los tres elementos que preocupan, por lo menos así lo ha manifestado Aceves del Olmo, tiene que ver con los requisitos que se establecen para las huelgas, en donde ahora el tema de los recuentos para efecto de juzgar la legalidad de las huelgas es más estricto. Por otro lado, el tema de los contratos colectivos, es decir, cómo queda la titularidad, cómo se van a revisar las titularidades de los contratos colectivos. Y donde ya no habría Eh, participación de los sindicatos, pues, o al menos no en el nivel que se no, tiene hoy día. sí lo habría, pero la queja es que se estaría permitiendo, abriendo una puerta para la existencia de los contratos de protección. Estos contratos de protección aquí se llaman aquellos que se tienen con sindicatos blancos, es decir, empresas que tienen sindicatos creados por la propia empresa para efecto de establecer un contrato colectivo de trabajo y protegerse con que llegue un sindicato que no sea partidario de la empresa a convencer a los trabajadores. Y el último tema, que me parece que es un tema que pareciera tal vez menor, pero que me parece que es muy de fondo y realmente muy importante, es la integración del Instituto Nacional de Conciliación. El régimen laboral siempre ha sido tripartita, es decir, siempre han participado los tres sectores, el sector obrero, el sector privado y el sector oficial. Así se integran las juntas de conciliación y arbitraje, así se integra la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, así se integran también los consejos consultivos delegacionales y el Consejo General del IMSS, etc. Con la aparición de los jueces laborales, es decir, con desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, el tripartismo de alguna manera se elimina. Sin embargo, este tripartismo en su momento tenía muy contento al sector obrero porque el
básicamente había una central obrera. Las otras centrales obreras eran muy pequeñas, no tenían realmente mucho impacto, y por lo tanto la Confederación de Trabajadores de México de alguna manera era quien tenía presencia en estas integraciones. Ahora, con el fortalecimiento de algunas otras centrales obreras, con la existencia de sindicatos independientes muy fuertes, lo que sucede es que la integración tripartita se complica en el sector obrero. Y entonces se está planteando que el Instituto Nacional de Conciliación tenga una integración tripartita. Y ahí entonces se podría ver disminuida la intervención que pudieran tener algunas centrales obreras, pero además se considera que se caería en el vicio que se había caído en las juntas de conciliación, en donde el sector obrero votaba por el trabajador, el sector patronal votaba por el patrón, y finalmente decidía el presidente de la junta, que era representante del gobierno. Entonces, este es el contexto, y estos son los puntos que me parece la CTM, por la voz de Carlos Aceves del Olmo, es lo que tiene presente, y es lo que está dejando de lado, por lo menos en este momento, la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ahora, licenciado, en el efecto, pues, del ámbito de responsabilidad de cada una de las instancias, ¿qué representa? Porque usted decía, no están obligados y no va a salir en este periodo, pero a ver, había una indicación que llevaba a que efectivamente el plazo era febrero de este año 2018. Hoy estamos cerrando el mes de abril y este tema no ha salido, y usted ya lo manifestaba, ni saldrá. No hay un efecto, una consecuencia, porque en el tema, por ejemplo, de la ley que trata pues la publicidad gubernamental, la Corte ha dicho, a ver, si no dictaminan el Congreso de la Unión, estarían en una falta, e incluso podría haber una sanción que derivara en un proceso que se inicie para retirar del cargo a los mismos legisladores. ¿No sucede lo mismo con este plazo incumplido con respecto a la ley laboral? A ver, habría varias cosas. En primer lugar, en el amparo por la publicidad gubernamental, la Corte no ordenó de inmediato. La Corte señaló un plazo para que se legislara, y este plazo también tiene que ir acorde con lo que son las formas y los tiempos parlamentarios. En el caso de la publicidad gubernamental había una omisión absoluta, o sea, es decir, era un tema que no se estaba tratando, y la Corte dijo, esto lo tienen que resolver en un plazo de 3 meses y tiene que seguirse el proceso legislativo. En el caso de la Ley Federal del Trabajo, ya había una iniciativa presentada, y lo que está sucediendo es que no se está aprobando la iniciativa. Por lo tanto, el trámite interno en el Senado de la República pues todavía pasará, porque se tenga que plantear nuevamente o modificar la iniciativa o volver a estudiar, pero siguiendo las reglas del tema parlamentario. Y estas reglas señalan de que si ahorita en este periodo de sesión está rechazado, por lo menos tendrá que presentarse en el siguiente, y ahí la Corte no podría llegar al extremo de que se convocara un periodo extraordinario de sesiones, porque el proceso legislativo en realidad sí está marchando. Pero adicionalmente, y en relación al tema de la responsabilidad, recuerda que estos senadores y estos diputados se van en el mes de septiembre. Entonces, realmente tendrán que ser los siguientes los que lo aprueben. ¿Sería entonces hasta el mes de septiembre que se vuelva a dar esta discusión sobre el tema? Yo creo que sí, y aquí tengo que hacer referencia al contexto político, María, en que se dan las palabras de Carlos Aceves del Olmo. Nosotros sabemos perfectamente, creo que el auditorio lo tiene como muy claro, que en México hay muchas cuestiones que tenemos que interpretar por los contextos y por la forma como se dan las cosas. Sobre todo, recordemos cuando Fidel Velázquez lideraba la CTM, sabemos perfectamente qué impacto tenían las palabras que decía y el contexto en el que lo decía. Recordemos que estamos en un proceso electoral. Este proceso electoral implica la renovación también de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Las palabras de Carlos Aceves del Olmo se dan en un mitin en donde está Miquel Arriola, candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, y está presente Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. Si ese es el contexto donde Aceves del Olmo anuncia la cancelación de la reforma laboral, queda claro que el Partido Revolucionario Institucional no va a apoyar un tema de naturaleza de reforma laboral en el contexto del proceso electoral, y por lo tanto lo harán hasta que éste termine. Entonces, siendo así las cosas, no podríamos nosotros desatender que hay
poco interés, por lo menos de un partido político, en que esto marche en las próximas semanas o en los próximos meses, y será hasta que inicie el periodo ordinario de sesiones, salvo que algo extraordinario sucediera, que se convocara un periodo extraordinario, pero será hasta septiembre que inicie el periodo ordinario de sesiones, la siguiente legislatura, que esto podría volver a caminar. Bueno, pues quedamos entonces pendientes, licenciado. Le aprecio mucho que nos haya orientado en materia jurídica en torno a este tema y por supuesto seguiremos platicando al respecto. Muy buenos días. Al contrario, buenos días. Muy buenos días.